tardes, estamos aquí con el doctor Gerardo Esquivel del Colegio de México, que nos va a contestar a los hijos de la Malinche unas preguntas sobre economía. Primero que nada, quería preguntarle, hay muchos diagnósticos muy alentadores sobre el futuro económico en México, además del artículo del Economist, esta página de internet de donde vamos, que recoge la opinión de una cantidad importante de economistas mexicanos. Una gran mayoría parecen entusiastas del futuro económico de nuestro país. Usted, sin embargo, se ha caracterizado por ser un poco más crítico y no ser tan positivo, digamos, en el futuro que podría tener nuestro país. ¿Cuál es la visión de México futuro? Bueno, no es que no sea positivo, es decir, soy escéptico nada más de algunas conclusiones a las que han llegado, me parece, demasiado apresuradamente algunos analistas. Y eso incluye, por supuesto, a los analistas de The Economist y a los analistas de Financial Times, que también ya dijeron que México es un tigre azteca. Y muchos otros analistas en México que creen que efectivamente, o que coinciden con ese diagnóstico y consideran que México está listo para despegar y que va a ser una potencia y que está por encima de Brasil, por ejemplo, porque ha sido en los últimos 2 años más rápido que Brasil. Yo creo que muchos de esos análisis son excesivamente optimistas. Y yo lo creo porque cuando uno ve los factores que determinan el crecimiento económico de un país y uno ve lo que se está planteando hacer o lo que se ha hecho, pues uno encuentra que no hay nada que haga justificable una argumentación en el sentido que se ha estado planteando. Es decir, yo no veo un cambio de fondo en las condiciones reales del país que me hagan pensar que México, por ese simple hecho de que un cambio de administración, va a entrar en una senda de crecimiento alto y sostenido y que se podrá convertir en uno de los países más importantes a nivel mundial, como lo dice The Economist. Y yo no veo, por ejemplo, en las decisiones de política económica recientes del presidente Peña Nieto, nada de lo que ha planteado que estaría dispuesto a hacer. No he visto nada que cambie de fondo la situación económica del país. ¿Qué se necesitaría hacer para cambiar? Entonces eso nos lleva al diagnóstico. Si uno ve lo que se está planteando hacer, por ejemplo, está el tema de la reforma fiscal y energética, que lo plantea el presidente Peña Nieto. No me parece muy evidente por qué razón eso sería la solución a los problemas del país. Podría solucionar algunos problemas, por ejemplo, de recursos del gobierno, podría solucionar algunos problemas de atraer inversión en un sector de la economía que sería el sector energético, pero me parece que son problemas relativamente tangenciales al verdadero problema de la falta de crecimiento económico en el país. Lo que hace falta en el país, en mi opinión por lo menos, son temas relacionados a, por ejemplo, la construcción de una verdadera infraestructura en términos de puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, que conecten al país y que hagan que todos los costos de logística, de exportación e importación se abaraten. Eso permitiría, por ejemplo, diversificar nuestro comercio exterior con el resto del mundo, cosa que no tenemos hoy en día. Cuando uno ve, por ejemplo, las propuestas de infraestructura del presidente Peña Nieto, las que anunció al menos en su toma de posesión, pues habla de cosas de infraestructura, pero cosas bastante menores. Habla de un tren de la Ciudad de México a Querétaro. Bueno, eso no tiene ningún impacto para lo que es realmente relevante, que es cómo lo que producimos, cómo lo que podemos exportar y agregarle valor y sacarlo del país y venderlo razonablemente bien, ¿vale? Eso no es importante. O el metro de Monterrey. Está bien, que bueno por la gente de Monterrey, pero no es una solución de los problemas. Entonces, el tema de infraestructura, el enfoque que se le ha dado es un enfoque, me parece, bastante de mucho menor escala y envergadura de lo que se requiere para atender el país. Luego, ese es un problema que yo creo que está claramente subestimado. Luego, el tema de la reforma educativa, por ejemplo, yo sí creo que es un problema de fondo y eso va a tener impactos en el mediano y largo plazo. Pero, digamos, si uno ve bien con detalle lo que es la reforma educativa que se ha logrado hasta ahora, pues no es algo que uno realmente encuentre que va a tener un impacto ni siquiera en el mediano y largo plazo, porque, digamos, es algo que tiene influencia o que va a tener un impacto en el control del sindicato sobre ciertas cosas, sobre cierta asignación de plazas, etc. Pero no habla para nada de calidad educativa, no habla para nada posiblemente, y todo eso además es en el margen, no es ningún cambio radical, es un cambio que gradualmente se irá dando con las nuevas plazas, etc. Digamos, parte de la reforma educativa, por ejemplo, parte de lo que se acordó es un censo de escuelas y maestros. Bueno, eso no es una reforma estructural, eso no es un cambio de fondo, de nada. Eso nada más es algo que es ridículo y que deberíamos saber desde hace muchos años y que no podemos considerarlo como una reforma de fondo. Entonces, digamos, la parte de infraestructura creo que se está yendo por una dirección, la parte de
En reforma educativa creo que se está poniendo atención más a las formas que al fondo, y creo que estamos haciendo cambios muy marginales. Y luego están otros temas que no se han tocado para nada. Por ejemplo, yo siempre he argumentado desde hace muchos años que es muy importante el acceso al crédito por parte de las empresas, la pequeña y medianas empresas sobre todo. Bueno, no hay una política al respecto, lo cual implicaría una regulación mucho más estricta del sistema financiero. Eso no hay una discusión al respecto. Lo único que se plantea, si acaso, es un mayor papel para la banca de desarrollo. Ahora, lo que no se dice es esa banca de desarrollo cómo lo va a hacer, cómo va a canalizar los recursos, a quién le va a prestar. Si lo hace, la banca de desarrollo hemos tenido durante mucho tiempo. El problema con la banca de desarrollo es que ha hecho lo mismo que ha hecho en el pasado, que es básicamente seguirle prestando a empresas relativamente grandes que no requieren realmente ese acceso a ese financiamiento, excepto porque son en condiciones más apropiadas, pero sigue sin resolverse el problema de fondo, que es que nuestro sistema financiero es un sistema financiero subdesarrollado, con muy baja profundidad, que quiere decir que el sistema bancario y financiero en general le presta muy poco al sector privado. Entonces, nada de eso está cambiando. No está cambiando el acceso al crédito, no está cambiando el acceso, no está cambiando la inversión en infraestructura, no está cambiando la educación, que son las cosas realmente de fondo. Luego, a eso hay que agregarle el tema de la competencia o la falta de competencia en muchos sectores, que tampoco se está teniendo. Es decir, tampoco se han planteado algunas cosas bastante menores para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia, que está bien, eso me parece muy deseable, pero eso está apenas en el papel. Y luego está el tema de lo que se llama el Estado de Derecho. Entonces, son 5 dimensiones en las cuales me parece que lo que se está haciendo es o muy poco o de hecho nada. Entonces, por eso yo soy escéptico, porque digamos, todo lo que la gente que basa su análisis, que hace sus análisis optimistas, básicamente lo hace a partir del cambio del discurso oficial y de promesas de gobierno. Pero bueno, desde hace unos años, por ejemplo, salió un estudio hace unos años que plantea a México que en el 2050 va a ser una de las 5 economías más grandes del mundo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Es posible eso desde su óptica? Bueno, no, sí, que es posible podría ser. Si México es un país muy grande, relativamente rico, no olvidemos que México es los países con una mayor población, con un ingreso per cápita medio alto, de acuerdo al Banco Mundial, de tal manera que tenemos capacidades en un mercado interno muy fuerte que podría permitirnos crecer. Ahora, llegaríamos a ser esa potencia si se hicieran los cambios de fondo que requiere ser el país. Yo, sinceramente, con lo que yo he visto hasta ahora y con la tasa de crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años y con lo que yo preveo que puede ocurrir en los próximos años, dado que no se están tomando medidas de fondo en este momento, yo no preveo un cambio en ese patrón y por lo tanto creo que ese escenario es excesivamente optimista, es decir, que no tiene de hecho ningún fundamento analítico serio para poder argumentar que México va a ser una economía tan grande o tan importante como lo dicen esos estudios. Bueno, de todas formas, el crecimiento macroeconómico no necesariamente se traduce en bienestar social, ¿no? Entonces ese es otro asunto que me gustaría abordar, porque hay una cierta bonanza hacia el hecho de que vamos creciendo macroeconómicamente, pero eso no necesariamente significa algo positivo para la sociedad. ¿Qué se necesita para que los dos, el campo social y el económico, crezcan de la mano? Bueno, tendríamos que tener un crecimiento que al mismo tiempo fuera acompañado de un proceso que combatiera la pobreza extrema y sobre todo la desigualdad. Y digo sobre todo porque eso es parte de un proceso de combatir la pobreza extrema. Entonces, lo que hemos tenido hasta ahora en los últimos años ha sido un proceso de crecimiento y por eso tenemos un ingreso per cápita medio alto, pero al mismo tiempo somos uno de los países con una tasa de pobreza bastante elevada. Es decir, si vemos los datos de pobreza oficiales de México y consideramos que 50% de la población está en situación de pobreza y que aproximadamente una quinta parte de los mexicanos están en situación de pobreza extrema, al menos medida por ingresos, que es como lo medía el Coneval antes, pues contamos que la situación es bastante grave. Y eso explica que tengamos un país tan desigual, es decir, tenemos un país en donde podemos tener al mismo tiempo un grupo de billonarios o multimillonarios de los más ricos del mundo, junto con con más de 50 millones de personas en pobreza. Y eso tiene que ver con un patrón de crecimiento por el que hemos optado, un patrón de crecimiento con poca redistribución, que al mismo tiempo debilita el proceso de crecimiento. Y eso es importante decirlo. Es algo que poca gente lo plantea de esta manera. Mucha gente lo plantea como diciendo, primero crezcamos, hagamos que crezca el pastel y luego lo repartimos. Bueno, eso es suponiendo que son cuestiones aisladas o que no se conectan. En realidad lo que tenemos es una economía en la cual una parte muy grande de la población
no tiene rebanadas del pastel o tiene rebanadas muy pequeñas, tan pequeñas que no puede gastar. Y no puede gastar y no puede comprar productos y por lo tanto no tenemos un mercado interno sólido, fuerte, que permita que ese grupo de la población pues, mejore sus niveles de vida y que se volviese eventualmente un país realmente de clases medias. Es decir, somos un país de ingreso medio, medio alto incluso, pero no somos un país de clase media, con una clase media sólida. Somos un país, insisto, donde la mitad de la población es pobre. Y eso no se está avanzando. Y eso no se está avanzando, no se está avanzando en el sentido de reducir. De hecho, la pobreza en los últimos años, hay que recordarlo, ha aumentado. En los últimos años, en los últimos 4 años, para los cuales tenemos datos de 2006 a 2010, el número de pobres en México creció en 12 millones. Entonces, se dice fácil, pero 12 millones de pobres más en México es un número bastante considerable. La mitad de estos, aproximadamente 6 millones, son pobres extremos. Entonces, tenemos 6 millones de pobres extremos más, 6 millones de pobres moderados más. Y eso, pues obviamente, estamos hablando de un porcentaje muy significativo de la población que ha caído en situación de pobreza como resultado de 2 fenómenos. La caída en la actividad económica que viene desde 2009, que ocurrió con la crisis de 2009, que la recuperación ha sido muy lenta. Y 2, el aumento en el precio de los alimentos a nivel mundial, que hace que la gente de menores ingresos sufra más porque destina la mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos. Entonces, les ha pegado de manera significativa. Entonces, nosotros estamos creciendo, o lo que hemos logrado crecer sin redistribuir, con una gran masa de la población empobrecida, sin capacidad, sin poder adquisitivo, y eso, a su vez, se termina volviendo una limitante del crecimiento mismo. Y eso me parece que es algo que se ha discutido, hay muchos documentos de investigación, muchas teorías inclusive están en esa dirección, y que es algo que se ha menospreciado y que se ha planteado seguir por una ruta que ya hemos seguido durante muchos años, que es primero crezcamos y luego distribuyamos. Yo creo que es una perspectiva que me parece que ya la hemos seguido y que no ha generado resultados afortunados